Hola, muy buenos días, Iglesia. Que la gracia y paz de nuestro Señor abunde en cada una de las familias. Como muchos conocerán, el capítulo 6 de Daniel narra la historia de cómo los sátrapas y los ministros montan un plan contra Daniel para destituirlo de su cargo y meterlo al foso de los leones. Pero como todos sabemos, Daniel sale milagrosamente sin ninguna lastimadura en su cuerpo, y al contrario, los sátrapas y ministros que lo acusaron luego con sus respectivas familias son arrojados al foso de los leones, siendo atacados antes de que sus cuerpos toquen el suelo del foso. Pero lo que no debemos olvidar de este pasaje es el poder absoluto de Dios para los que en Él confían. Dios fue el Dios de Israel, pero también es el Dios de todo el universo. Dios gobierna sobre toda la faz de la tierra y sobre toda la naturaleza. Que Dios haya cerrado la boca de los leones también está debajo de su soberano poder. Nosotros vivimos en una época donde hay puntos en común con la época de Daniel. Los gobernadores en general no conocen ni temen a Dios, y muchos de los problemas sociales y éticos que atravesamos, que padecemos, van en contra de la ley de lo que nos enseña la Biblia. Cada vez es más difícil, o mejor dicho, es un gran desafío vivir como verdaderos creyentes. La Iglesia no es la excepción. Muchas iglesias en el mundo han cerrado de sus puertas, la escuela dominical está disminuyendo en cantidad, los jóvenes cada vez asisten menos al culto, problemas que debemos reflexionar por qué están sucediendo. Pero ante estas adversidades que sufrimos como iglesia y como creyentes, no debemos olvidar que Dios continúa llevando a cabo sus obras y protegiendo a los que en Él confían. Cuando a uno le va bien en sus cosas, en vez de felicitar y tratar de aprender de esa persona, muchas personas tienden a envidiarlo y buscar algo para hacerlo caer. En una situación parecida estaba Daniel, quien siendo uno de los 3 ministros del reino de Darío, sus compañeros tomaron un plan para matarlo. Pero Daniel, a pesar de escuchar y conocer de ese veredicto, en vez de preocuparse, dice el versículo 10, entró a su casa y con las ventanas abiertas hacia Jerusalén, se inclinó de rodillas 3 veces al día y oraba dando gracias a Dios. Interesante porque dice que oraba y daba gracias. Y claramente Daniel no estaba en una situación para estar dando gracias. Luego sucede la famosa historia de Daniel, saliendo vivo sin ninguna lesión en su cuerpo. Versículo 22, Daniel confiesa: mi Dios envió a su ángel, el cual cerró la boca de los leones, porque delante de él he sido hallado inocente. Tampoco delante de ti, oh rey, he hecho nada malo. Daniel pudo demostrar a través de este hecho que Dios era el Dios verdadero y que el juez supremo no era una persona, sino el mismo Dios todopoderoso. Por el otro lado, aquellos ministros y sátrapas que habían tramado ese plan falso fueron arrojados como Daniel al foso, pero junto a sus familias, dice la palabra que fueron atacados antes de que sus cuerpos hayan tocado el piso. Luego en el versículo 28 dice que Daniel fue prosperado durante el rey de Darío y durante el reinado de Ciro el persa. La época en la que vivió Daniel corresponde a la época del cautiverio, y la vida de Daniel no se ve como una vida próspera. Al contrario, eran más adversidades a la vista humana. En Génesis podemos ver la historia de José, quien también sufrió muchas adversidades en su vida. Pero Génesis capítulo 39, versículo 3, dice que Dios estaba con José y lo hacía prosperar en todo lo que hacía. En el versículo 23 también dice que el Señor estaba con José y todo lo que hacía prosperaba. La prosperidad de la cual habla la Biblia no consiste en la comodidad, vivir vidas sin complicaciones ni adversidades. La prosperidad de la cual habla la Biblia podemos ver que es la vida en la que Jehová Dios está con uno mismo, así como lo estuvo con José y hoy con el personaje Daniel. Que esta vida de prosperidad abunde en cada una de las familias. Para eso Dios debe estar en el centro de nuestro corazón. Como vimos Daniel en el versículo 10 de hoy, Daniel, a pesar de ser acusado por algo que no era cierto, entró a su casa y oró al Señor, como lo solía hacer antes. Dice acá el versículo, como lo solía hacer antes.
Con esta frase, Daniel nos enseña cómo debe ser la vida de un verdadero creyente. No debemos buscar a Dios solo en las adversidades, sino en todo momento, como lo solíamos hacer antes. Cuando confiamos en que Dios está con nosotros, es cuando vamos a vivir vidas prósperas, y es ahí cuando vamos a experimentar de la guía del Señor en nuestras respectivas vidas. Amén. Que la gracia y paz del Señor los acompañe en esta nueva semana.